Vamos a empezar con los ejercicios de la lección 16. Escogí como mi primer ejercicio el ejercicio número 7, que dice: encuentra el límite de ser posible de la secuencia esa que está ahí. Entonces, primero vamos a ver algunos términos de la secuencia. Es decir, A1 es igual a 1 más menos 1 a la 1 sobre 1. Entonces este término, 1 menos 1 me da 0, entre 1 da 0. Luego A2 es igual a 1 más menos 1 al cuadrado sobre 2. Aquí me va a dar 1 positivo, 1 más 1 me queda 2, entre 2 da 1. Luego A3 es igual a 1 más menos 1 al cubo entre 3. Esto me va a quedar menos 1 acá, más 1 me da 0, entre 3, 0. Luego, A4 va a ser igual a 1 más menos 1 a la 4, entre 4. Esto me va a quedar 1 positivo, 1 más 1 da 2, entre 4 da 1 medio. Luego seguimos por acá con A5. A5 va a ser 1 más menos 1 a la 5 entre 5. Este me va a quedar negativo, 1 menos 1 da 0, entre 5 da 0. Luego A6 va a ser 1 más menos 1 a la 6, entre 6 da positivo, da 1 más 1 da 2, entre 6 da 1 tercio. Y así continuamos con toda la secuencia. Entonces vemos que cuando n es impar, tenemos que, siempre que es impar, se me vuelve 0. ¿Por qué? Porque menos 1 a un número impar va a dar menos 1, entonces siempre se me va a cancelar y en el numerador siempre me va a dar 0. Entonces, cuando n es impar, a sub n siempre va a ser igual a 0. Y cuando n es par, estamos viendo que si es un número distinto de 0, en este caso es 1, menos 1, aquí cuando es 6 es menos 1 tercio, y cuando vaya a ser, por ejemplo, A8 va a ser 1/4. Entonces tengo que A2 siempre es mayor que A2 es mayor que A4, que es mayor que A6, que va a ser mayor que A8, y así sucesivamente. Entonces tenemos una función que es cuando n es un número impar se vuelve 0, y cuando n es un número par se va haciendo cada vez más pequeño. Es decir, si lo graficamos, tendríamos algo como esto: el sube, baja, donde estos puntos de corte son los números impares, es decir, 1, 3, 5, y los números que tienen cierta altura son los números pares. Son los números pares, este 6, pero cada vez se van haciendo más pequeños. Es decir, 1 es mayor que 1 medio, que es mayor que 1 tercio, que va a ser mayor que 1 cuarto, que mayor que 1 quinto. Entonces, tenemos una función que cada vez se va pegando más al 0, si no es 0 cuando es un número par, un número impar. Entonces vemos que el límite, cuando n tiende a infinito, de esto que está acá, de 1 más menos 1 a la n sobre n, va a tender siempre a 0, independientemente si n es par o es impar. El ejercicio de la lección 16 es el número 10, que dice: determine si la secuencia menos 2 sobre 3 a la n es monótona o si es acotada. Entonces, primero tenemos que saber qué es una secuencia monótona. Una secuencia monótona es una secuencia que se comporta de la forma A1 menor que A2, menor que A3, menor que A4, y así hasta llegar a n. O si no, puede ser una secuencia en donde A1 es mayor que A2, es mayor que A3, mayor que A4, y así sucesivamente hasta llegar a n. Entonces tengo una función, una secuencia que siempre se comporta de forma creciente o de forma decreciente. Entonces, vamos a ver algunos términos de esta secuencia.
A0, por ejemplo, va a ser igual a menos 2 tercios a la 0, y esto siempre es 1. Un número elevado a la 0 siempre es 1. A1 es igual a menos 2 tercios a la 1. A2 es menos 2 tercios a la 2. A3 es menos 2 tercios a la 3, y así sucesivamente. Entonces, esto me está variando de acá a acá menos 2 tercios, de acá a acá menos 2 tercios, de acá a acá menos 2 tercios. Entonces, tengo aquí una secuencia que siempre varía en la misma razón, y en la que los signos me van a depender del exponente. Si es un exponente impar, me va a quedar signo negativo, y si es un exponente par, me va a quedar de signo positivo. Entonces esto va a ser A0 igual a 1, A1 igual a menos 2 tercios, A2 va a ser igual a 4 novenos, A3 va a ser igual a menos 8 sobre 27, A4 va a ser 16 sobre 81, si no me equivoco, y así sucesivamente. Es decir, A0 es mayor que A1, que es menor que A2, que es mayor que A3, que es menor que A4, y así se comporta sucesivamente. Entonces, quiere decir que esta secuencia crece y decrece, crece y decrece. Entonces, esto es una secuencia no monótona. Okay. Entonces, ya determinamos que AM es no monótona, pero ahora vamos a determinar si es acotada o no es acotada. Una función, cuando es acotada, quiere decir que siempre va a tener un m, tal que su módulo siempre va a ser mayor o igual que el módulo de la secuencia. Entonces, vamos a ver acá. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, tengo que aquí es 1, cuando cuando n es igual a 0 se hace 1. Luego cuando es menos 1 se hace menos 2 tercios, cuando es 1 se hace menos 2 tercios, entonces está como por acá. Luego cuando es 2 se hace 4 novenos, está como por acá. Vamos a decir que está como por aquí, es decir, en módulos se van haciendo cada vez más pequeños. Entonces la función tiene un comportamiento de esta manera. Es decir, que él oscila cada vez acercándose más al cero. Entonces, yo puedo decir que si a n le saco su módulo, siempre voy a tener una cota que está por encima de ella, que en este caso que sí es alcanzada y es 1. También se puede decir, por ejemplo, que a n tiene una cota superior que es igual a 1, y puedo decir que tiene una cota inferior. ¿Ahí se está variando la luz? Ok, una cota inferior que es de menos 2 tercios. Entonces, podemos decir de dos maneras diferentes que está acotada. Podemos decir que hay un módulo, el módulo de AN siempre va a ser, menor o igual que a 1. Aquí menor o igual que a 1, y que también podemos decir que tiene una cota superior que es 1 y una cota inferior que es menos 2 tercios. Entonces, esta secuencia es no monótona, pero sí es una secuencia acotada. De la lección 17, mi primer ejercicio es el número 5, que dice: determina la convergencia o divergencia de la serie, esta que está acá. Entonces, primero lo que voy a hacer es separar esa fracción en sus fracciones parciales. Entonces, 4 sobre n por n más 2 va a ser igual a un número a, que no conozco, sobre n, más b, que tampoco lo conozco, sobre n más 2.
Si yo saco el mínimo como un múltiplo de esto, me va a quedar a por n más 2 más b por n sobre n por n más 2. Entonces, ya mi denominador es igual a esta que está acá. Ahora necesito que mi numerador sea igual a 4. Entonces, a n más 2 más b por n va a ser igual a 4. Entonces, aquí voy a tener dos situaciones. Si necesito que un término se me haga 0 y luego el otro término se me haga 0 para poder ver el valor. Entonces, para que bn sea 0, necesito que n sea 0, porque b por n va a ser independientemente del valor de b. Entonces, si n es igual a 0, entonces me va a quedar a por 0 más 2 igual a 4, y esto va a ser igual, me va a quedar que a va a ser igual a 4 medios, y eso va a ser igual a 2. Y ahora, como necesito que este término se me haga 0, este término se va a hacer 0 cuando n valga menos 2. Entonces, si n vale menos 2, entonces me va a quedar b por n igual a 4, b por menos 2 igual a 4, y esto me va a quedar que b va a ser igual a 4 entre menos 2, y esto va a ser igual a menos 2. Entonces, se puede reescribir esto que está acá como a, que es 2 sobre n, más b, que es aquí menos 2 sobre n más 2. Ok. Borrar esto aquí, y ya tenemos esto. Entonces podemos reescribir aquella serie como la serie que va de n igual 1 al infinito de 2 sobre n menos 2 sobre n más 2. Ok. Entonces vamos ahora a ver cómo es la sumatoria del término enésimo de esta serie. Entonces voy a tener que Cn va a ser igual a 2 sobre 1 menos 2 sobre 1 más 2 más 2 sobre 2 menos 2 sobre 2 más 2 más 2 sobre 3 menos 2 sobre 2 más 3 más 2 sobre 4 menos 2 sobre 4 más 2, y así sucesivamente hasta llegar a 2 sobre n menos 2 sobre n más 2. Okay. Entonces este Sn me va a quedar, va a ser igual a 2 sobre 1 menos 2 tercios más 2 medios menos 2 cuartos más 2 tercios menos 2 quintos más 2 cuartos menos 2 sextos, y así sucesivamente. Entonces empiezo a ver que hay términos que se me están cancelando. Entonces al final, ¿quiénes me van a sobrevivir? Me van a quedar 2 sobre 1 más 2 sobre 2, y me va a quedar, ¿quién es n para este que está acá? Bueno, n es igual a 4. ¿Y quiénes me están sobreviviendo? Me está sobreviviendo este que es n más 1 y este que es n más 2. 2 sobre a. Entonces me va a quedar 2 sobre n más 1 menos 2 sobre n más 2. Esto me va a quedar como 2 entre 1, 2, y 2 entre 2 da 1. Entonces 2 más 1 me da 3, menos 2 sobre n más 1 menos 2 sobre n más 2. Y este es el valor de mi término enésimo. Ya determinamos cuál es el término enésimo de esta función, pero a mí no me están preguntando cuál es el término enésimo ni cuál es la sumatoria. Me están preguntando si converge o diverge.
Entonces, para determinar la convergencia o divergencia de esta serie, tenemos que estudiar cómo se comporta esta función o este término o esta sumatoria en el infinito. Entonces voy a colocar límite cuando n tiende al infinito de este señor que está acá, de 3 menos 2 sobre n más 1 menos 2 sobre n más 2. Esto se puede, el límite de una suma es la sumatoria de los límites, entonces voy a tener límite cuando n tiende al infinito de 3 menos el límite cuando n tiende al infinito de 2 sobre n más 1 menos el límite cuando n tiende al infinito de 2 sobre n más 2. Si estudio cada uno de estos límites por separado, bueno, este es el límite de una constante y esta constante siempre se va a mantener. Y tengo el límite cuando n tiende al infinito de este cociente que está acá. Y tengo que 2 entre un número que cada vez se va haciendo más grande es un número que cada vez se hace más pequeño. Entonces este límite tiende a 0. Y lo mismo sucede acá. Tengo 2 entre n más 2. Que al final, en el infinito, se va a comportar como el 2 sobre un número que cada vez se va haciendo más grande. Entonces este también va a tender a 0. Y al final, este límite, el límite de término enésimo, me va a tender a 3. Entonces se puede decir que como el límite de la sumatoria del término enésimo converge, entonces la serie inicial, que era esta, desde n igual 1 hasta el infinito de 4 por n más, n por n más 2, converge. Ok, de la lección 17, mi segundo ejercicio es el número 7, que dice: encuentre la suma de la serie convergente menos 1/3 elevado a la i. Entonces, vamos a ver algunos términos de ella. A la 0 es menos 1/3 a la 0, a 1 es igual a menos 1/3 a la 1, a 2 es igual a menos 1/3 al cuadrado, a 3 es igual a menos 1/3 al cubo, a 4 es igual a menos 1/3 a la 4, y así sucesivamente. Es decir, que yo voy a tener que mi sumatoria del término enésimo va a ser igual a ¿quién? A 1 más, menos 1/3 más 1/9 menos 1 sobre 27 más 1 sobre 81 más, y así sucesivamente. Es decir, que término a término está variando menos 1/3, menos 1/3, menos 1/3, menos 1/3. Y seguramente el siguiente término va a variar menos 1/3. Entonces, ¿qué estoy teniendo acá? Estoy teniendo una serie geométrica. Una serie geométrica es una serie que tiene una razón que varía de término a término. Entonces, yo tengo un teorema que me dice que si esa razón es igual a 0, entonces ella va a converger, la serie va a converger a A. ¿Pero quién es A? A es, digamos que aquí yo afuera tengo un número 5, por ejemplo. Es un número que no está variando en función de n, sino que es una constante. Entonces, esa serie va a converger a esa sumatoria va a converger a si yo tengo que decir el módulo de R es menor o igual que, menor que 1, menor estricto que 1, yo voy a tener que esa serie va a converger. Y tengo que, si el módulo de R es mayor o igual a 1, entonces va a diverger.
Y esto sale, bueno, de que agarras esto y lo multiplicas por esa razón y luego le haces la diferencia, a esa diferencia le sacas el límite y te va a quedar algo más o menos de que si converge, en este caso va a converger a sobre 1 menos R. Y aquí, bueno, te va a quedar que te va a quedar 1 menos R arriba, 1 menos R abajo, se van a cancelar y por eso da A. Y bueno, en este caso te va a quedar que estás haciendo un número más grande entre un número más pequeño y entonces al final eso te va a tender a infinito. Pero bueno, esa demostración como que no nos importa mucho, nos importa es qué sucede acá. Entonces, bueno, mi razón en este caso, mi R para esta serie que está acá es de menos 1/3 y el módulo de menos 1/3 es menor que 1. Entonces, en este caso, la sumatoria va a converger a esto que está acá. Entonces, mi sumatoria del término enésimo va a converger a, que en este caso no tengo ningún número multiplicando la función, la serie. Entonces va a ser 1 sobre 1 menos 1/3. Y esto va a ser igual a ¿qué? Bueno, pongo 1 sobre 1 más 1/3, 3. Son 3 menos 1, me va a quedar 2/3 acá y esto va a ser igual a 3 menos. Entonces tengo que la serie que es convergente, que ya me lo habían explicado, que ya el ejercicio me lo había dicho, va a converger a 3 menos. Ok, de la lección 18, mi primer ejercicio es el 5 que dice encuentra la suma de la serie convergente de esta diferencia que está acá. Ok, entonces, esa serie es 1 al infinito de 1 sobre 2 a la n menos 1/3 a la n se puede reescribir de la siguiente manera: n igual a 1, esto está acá, de no sé así, 1 sobre 2 y todo esto a la n menos 1 sobre 3, todo esto a la n, que a su vez esto sería igual a n de 1 hasta el infinito de, tengo que la diferencia de, perdón, la serie de una diferencia es la diferencia de las sumatorias de la serie. Entonces, 1 sobre 2 a la n menos la sumatoria de n igual a 1 de esta. ¿Sí? Entonces puedo estudiar las series por separado para ver qué pasa con la sumatoria final. Entonces voy a llamar a esta serie 1 o serie A y voy a llamar a esta serie B. Entonces, la sumatoria del término enésimo de A, ¿quién va a ser? Bueno, yo tengo que, si lo pongo desde A1, va a ser 1 sobre 2 más 1 sobre 2, bueno, 1 sobre 4, más 1 sobre 8, más 1 sobre 16, más y así sucesivamente. Es decir, de término a término va a variar en un medio. Un medio, un medio. Es decir, que esto es una serie geométrica y como lo expliqué en el ejercicio anterior, la sumatoria de una serie geométrica converge a A sobre 1 menos R. En este caso mi razón es un medio, entonces la sumatoria del término enésimo de A va a ser 1, porque no tengo ningún número, o sea, tengo un 1 multiplicando acá y un 1 multiplicando acá. Entonces 1 sobre 1 menos un medio. Y esto va a ser igual a 1 sobre un medio, que es igual a 2. Entonces, la serie A, la sumatoria del término enésimo de la serie A me va a converger a 2. Y voy a tener que la sumatoria de B va a ser igual a 1/3 más 1 noveno más 1 sobre 27 más 1 sobre 81 y así sucesivamente. Es decir, también es una serie geométrica que me va variando término a término, 1/3, 1/3, 1/3.
Entonces, la razón de esta serie es 1/3, entonces me va a quedar 1 sobre 1 menos 1/3, y esto va a ser 1 sobre 2/3, y esto va a ser igual a 3 medios. Entonces tengo que la serie B me va a converger a 3 medios. Entonces, esta sumatoria que está acá, la sumatoria de la serie original, Sn va a ser igual a la sumatoria, o la diferencia, porque es una diferencia, de la serie A menos la sumatoria del término enésimo de la serie B. Y esta me va a quedar que es 2 menos 3 medios, es decir, que esto, la sumatoria de esta serie me va a quedar 4 menos 3 es 1 medio. Entonces, la sumatoria de la serie esta que está acá es igual a 1 al infinito de 1 sobre 2 a la n menos 1 sobre 3 a la n, será 1 medio. Mi segundo ejercicio de la lección 18 es el número 10, que dice: una pelota es lanzada desde una altura de 16 pies. Cada momento que cae h pies rebota 0,81 pies. Entonces encuentra la distancia total recorrida por la pelota. Entonces, bueno, tenemos que la pelota cae desde una altura de 16 pies. Vamos a decir que esta distancia de aquí, ¿no? Entonces ella cae una vez. Pero entonces me dicen que rebota 0,81 veces la distancia que cae. Entonces ella va a subir 0,81 veces los 16, en este caso, pies. Y luego va a caer esa misma distancia. Entonces son otra vez 0,81 por 16 pies. Entonces luego va a volver a rebotar y va a subir otra distancia cada vez más corta, que esta vez esta distancia va a ser 0,81 pies, 0,81 de la distancia que rebotó anteriormente, que era esta. Entonces me va a quedar que 0,81 por 0,81, 0,81 cuadrado por 16 pies. Y esa distancia la va a recorrer de nuevo de bajada. 0,81 al cuadrado por 16 pies. Si lo hacemos para acá, entonces vuelve a caer una distancia un poco más pequeña, que esta vez va a ser 0,81 por 0,81 al cuadrado, es decir, 0,81 al cubo, por 16 pies. Esto la suma. Y luego vuelve a bajar esta misma distancia. 0,81 al cubo por 16 pies. Y así va a ser sucesivamente. Va a subir y va a bajar y va a subir y va a bajar hasta que en algún momento se va a detener. Entonces, yo voy a tener que la sumatoria para saber cuál fue la distancia recorrida va a ser 16, que es lo que cae en la primera instancia, 16 pies, más 0,81 pies, dos veces porque la sube y la cae dos veces, 0,81 por 16 pies. Y luego va a ser dos veces esta distancia que colocamos acá, 0,81 al cuadrado por 16 pies, más 2, 0,81, esta que está acá, por 16 pies, y así sucesivamente, hasta que se detenga. Entonces, podemos ver aquí un patrón. Entonces, la sumatoria va a ser igual a 16 pies, más 2 por 16 me da 32 pies, por 0,81 a una potencia que va variando. Entonces, a la n. Esta, en primera instancia, va a ser mi
mi sumatorio. Pero yo puedo decir que esto va a ser igual a, allá, perdón, aquí no es esto, aquí es a la sumatoria, desde n igual 1 al infinito de 32 por 0,81 a la n. Ok, entonces yo podría decir, reescribir esto como que es 16 pies menos la sumatoria desde n igual 0 hasta el infinito de 32,081 a la n. En este caso, en esta sumatoria que empieza desde 0, estoy tomando en cuenta como que si rebotara hacia arriba y luego cayera. Por eso le estoy restando los 16 pies, que serían los mismos 16 pies que le sumé al principio, que en este caso estaba solamente tomándolo en cuenta desde acá, desde el primer rebote, no estaba tomando en cuenta la primera caída. Entonces tengo esta de acá, pero esto no me está diciendo cuánta distancia recorre. Dijimos que esta va a ser mi sumatoria, pero yo esto también lo puedo reescribir de la siguiente manera: 16 menos 32, que multiplica a la sumatoria desde n igual 0 al infinito de 0,81 a la n. Entonces voy a estudiar esta serie por separado. Entonces tengo la serie desde n igual 1 al infinito de 0,81 a la n. Entonces voy a tener que el primer término va a ser, perdón, esto es 0. Mi primer término va a ser 1. Mi segundo término va a ser, mi sumatoria, en este caso, va a ser Sn, vamos a ponerle aquí sub A, por ponerle algo, va a ser 1 más 0,81 más 0,81 al cuadrado más 0,81 al cubo y así sucesivamente. Entonces estoy variando término a término una razón de 0,81, 0,81, y como esto me está diciendo que esto es una serie geométrica, con mi r va a ser 0,81 y el módulo de 0,81 es menor que a 1, entonces quiere decir que converge a tengo que A, que bueno, en este caso sí tengo un número que está multiplicando, entonces mi A va a ser 32 sobre 1 menos 81 sobre 100, que es una manera de reescribir el 0,81. Entonces yo voy a tener que esto va a ser 100, me va a quedar 19 sobre 100, y aquí arriba 32, y esto me va a quedar 3200 sobre 19. Entonces si yo esto lo llevo acá arriba, esto me va a quedar que es igual a 16 menos esto que está acá, 3200 sobre 19, 19, y tengo que aquí sacando el mínimo me va a quedar 304 menos 3200 entre 19, y esto me va a quedar 3200, eso me va a quedar 2896 sobre 19, y esto va a ser la sumatoria de la distancia que recorrió la pelota, es decir, la pelota recorrió 2896 sobre 19. De la lección 19, mi primer ejercicio es el número 3, que dice: utilizando el criterio de la integral, determine la convergencia o divergencia de esta serie que está acá. Entonces, para usar el criterio de la integral, primero tenemos que entender qué es lo que nos dice el criterio de la integral y cuáles son sus hipótesis. Primero, mi función, o bueno, la función de la serie que estoy estudiando, tiene que ser creciente,
decreciente. 2 tiene que ser positiva. Y 3 tiene que ser decreciente positiva y tiene que ser continua. Entonces, si cumple estos 3 postulados, entonces se puede aplicar el criterio del integral, que me dice que si yo evalúo el integral de f de x desde n hasta el infinito, donde n es el número donde iniciamos, de x, en este caso sería desde 1. Si este integral que está acá converge, entonces mi sumatoria de n igual 1 hasta el infinito de a n converge. Y si esta señora que está acá diverge, entonces la sumatoria de a n diverge. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué es lo que sucede con esta que está acá. Ok, voy a tener que f de x va a ser esta función, 1 sobre la raíz de x por raíz de x más 1. Ok. Entonces, vamos a ver. Tiene que ser una función decreciente en positivo y tiene que ser continua. Bueno, tengo que esto que está acá y esto que está acá es una función continua en todo su dominio. Entonces, cuando yo hago uno entre eso, voy a tener una asíntota que va a ser cuando esta raíz valga 0. Y esa raíz va a valer 0 cuando x valga 0. Pero a mí x0 no me importa, yo quiero hacer x igual a 0. Entonces, como ella va a ser, tengo funciones que son siempre continuas, esta división también va a ser continua. Ok, ahora vamos a estudiar que sea decreciente. La función raíz de algo es esta que está acá. Entonces, ella siempre va a ser de esta manera. Es decir, ella aquí se va a ir al infinito. Entonces tengo un número que en algún momento, es decir, en el infinito, que es 1 entre infinito, ese número cada vez va siendo más pequeño, más cercano a 0. Entonces quiere decir que esta función debe ser decreciente, debe ser una cosa como así. Entonces esta es decreciente. Y bueno, que sea positiva, el dominio que nos interesa es a partir de 1, nuestro intervalo que nos interesa es a partir de 1. Entonces, siempre que yo meta 1 o cualquier número más grande que 1 en esta función, siempre la raíz siempre va a ser positiva. Entonces toda ella siempre va a ser positiva. Ahora sí, viendo que cumple con los 3 postulados del criterio, vamos a sacar la integral del 1 al infinito de esta señora que está acá, que sería de x sobre la raíz de x por la raíz de x infinito. Ok. Entonces, yo esta función y viéndola así es muy complicado trabajarla, así que voy a hacer un cambio de variable. Okay, entonces yo voy a decir que t, puedo utilizar cualquier otra variable, t va a ser raíz de x. Y de t, en función de x, va a ser, esto es como decir que x a la 1 medio, va a ser 1 medio de x a la menos 1 medio. Y esto va a ser igual a 1 medio, a 1 sobre 2 de x, de la raíz de x. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a reescribir este integral de esta manera. Entonces vamos a tener que, aquí voy a hacer 2 de t,
igual a dx sobre la raíz de. Ok, entonces voy a hacer esto. Entonces va a ser 2 de t sobre t más 1. Ok. Este integral tengo un 2. El 2, como es una constante, lo puedo sacar de la integral. Me va a quedar 1 así, de t sobre t más 1. Y esta integral es una integral muy sencilla. Entonces, este me va a quedar igual a 2, que va a multiplicar al logaritmo neperiano del valor absoluto de t más 1, evaluado de 1 al infinito. Entonces, devolviendo el cambio, devolviendo el cambio de variable. Ok, reescribimos esta integral, que es 1 de 1 al infinito de x sobre la raíz de x por raíz de x más 1, como esto que está acá, 2 veces el logaritmo neperiano del, esto va a ser el valor absoluto de x más 1, de la raíz de x más 1. Pero como esta función de acá siempre va a ser positiva, lo podemos escribir con paréntesis. Y esto va a estar evaluado de 1 al infinito. Entonces vamos a ver qué sucede con esto cuando sustituimos, ¿no? Entonces, el logaritmo neperiano de la raíz de x más 1 va a tender en el infinito al logaritmo neperiano de la raíz de x. Raíz de x, cuando se hace infinito, esto también tiene infinito, por ende el logaritmo neperiano de algo infinito también es algo infinito. Entonces vamos a tener aquí infinito menos 2 veces el logaritmo neperiano de la raíz de 1, que es 1, más 1. Que bueno, en este caso va a ser 2. Pero, como algo infinito por un número finito, realmente va a dar infinito, entonces este integral nos da que diverge, y por ende, como la integral de 1 al infinito de f de x diverge, entonces la sumatoria que teníamos inicialmente al infinito de 1 sobre la raíz de n más 1 también va a diverger. Mi segundo ejercicio de la lección 19 es el número 8, que dice: determina la convergencia o divergencia de la serie logaritmo neperiano de sobre n al cubo. Entonces, lo primero que vamos a hacer en este caso es, a mí se me ocurre, como estamos viendo el método del criterio de la integral, es ver si sale por ahí, y vamos a estudiar cuáles son los postulados de ese criterio respecto a esta serie. Entonces, mi f de x viene siendo el logaritmo neperiano de x sobre x al cubo. Entonces, lo primero que tengo que ver es si es una función continua. Entonces, bueno, el logaritmo neperiano es continuo en todo su dominio y x al cubo también es continuo en todo su dominio, es decir, entonces que el cociente de esas dos funciones va a dar una función que va a ser continua. Luego vamos a ver si es positiva. Bueno, yo lo estoy evaluando desde n igual a 1. Entonces todos los números que yo le meta a esta van a ser siempre positivos. Entonces ella siempre va a ser positiva. Porque bueno, no hay ningún factor que me vuelva eso negativo. Ya, esto es desde n igual a 2. Perdón. Y por último tenemos que ver si es creciente o es decreciente. Entonces, el logaritmo neperiano es una función que crece, o que es de esta manera, esto es el logaritmo neperiano de x, y tengo que x al cubo es una función que es de este estilo, para aquí. Entonces, el x al cubo crece más rápido que el logaritmo neperiano. Entonces, si el x al cubo está en el denominador, se va haciendo cada vez más grande,
y el número total de esto va a ser siempre cada vez más pequeño. Entonces, por ende, es decreciente. Entonces, sabiendo esto, vamos a proceder a aplicar el criterio de la integral. Entonces, el criterio de la integral me dice que tengo que estudiar del 2 al infinito f de x, que f de x es esta que está acá, por dx. Entonces, como no es una integral rápida así como está, vamos a aplicar el método de integración por partes. Entonces voy a hacer mis cambios de variables y voy a tomar u como que va a ser el logaritmo neperiano de x, y voy a tomar db como el resto de la dx sobre x al cubo. Entonces, du en función de dx me va a quedar que es 1 sobre x, y de aquí vamos a decir que du va a ser igual a dx sobre x. Y aquí de este lado vamos a aplicar integrales a ambos lados, vamos a sacarle la integral a ambos lados, y esto me va a quedar b va a ser igual, esto va a ser la integral de x a la menos 3 de x y la integral de n, que va a ser menos 2 sobre x a la menos 2. Y esto va a ser igual a menos 1 sobre 2 veces x al cuadrado. Ok, teniendo esto, entonces vamos a hacer nuestra integral, que va a ser la integral de la integral en este caso es esta integral que está acá, el logaritmo neperiano de x sobre x al cubo de x, va a ser igual a, siguiendo la fórmula de la integración por partes, u me va a quedar el logaritmo neperiano de x por b, que es menos 1, me va a quedar menos 1 sobre 2x al cuadrado, menos la integral de b, que es menos 1 sobre 2x al cuadrado, por du, que es esto que está acá, dx sobre x. Y esto va a ser igual a menos el logaritmo neperiano de x sobre 2x al cuadrado menos, como este 2 y es negativo, es constante, entonces lo puedo sacar de la integral y me va a quedar menos por menos es más, un medio de la integral de dx sobre x al cubo, que es esta misma integral que sacamos acá arriba. Entonces nos va a quedar menos el logaritmo neperiano de x sobre 2x al cuadrado más un medio de esto que está acá, menos un medio de x al cuadrado, evaluar a ningún lado, más. Entonces, esto es lo que nos da, bueno, no, eso todavía se puede trabajar un poco más. Esto va a ser igual a el menos logaritmo neperiano de x sobre 2x al cuadrado más menos un cuarto de x al cuadrado, sacamos el mínimo y me va a quedar menos 2 veces el logaritmo neperiano de x menos 1 entre 4x al cuadrado. Ahora sí, más. Y bueno, esto es más 6, más 6. Ok, ahora, ya tenemos eso, voy a borrar acá. Y entonces yo voy a tener que esta integral que está acá va a ser igual a esto que tenemos acá, completo. Menos 2 veces el logaritmo neperiano de x menos 1 sobre 4x al cuadrado, y esto va a ser todo evaluado de 2 al infinito, y esto me va a quedar igual a ¿qué? Bueno, yo voy a tener aquí que si yo lo evalúo en el infinito
aquí me va a quedar. Esto va a ser aproximadamente logaritmo menos 2 veces el logaritmo neperiano de x sobre 4x al cuadrado. Entonces hay que estudiar cuál de las funciones crece más rápido para ver si me va a tender a infinito o me va a tender a 0. Entonces nada, este logaritmo neperiano que está acá es de esta forma. Aquí está el 1 y el 4x al cuadrado va a ser más o menos de esta manera. Entonces el 4x al cuadrado va a crecer más rápido que esta función que está acá. Entonces quiere decir que este número va a ser pequeño en comparación a este, y un número pequeño entre un número muy grande me tiende a 0. Entonces vamos a tener aquí 0 menos esto que está acá, menos 2 veces el logaritmo neperiano de 2 menos 1 entre 4 x2 al cuadrado va a ser 4 por 4 va a ser 16. Esto que está acá. Entonces esto va a ser igual a 2 veces el logaritmo neperiano de 2 más 1 entre 16. Quiere decir que esta integral me converge a esto que está acá, y como la integral de 2 al infinito de f de x converge, entonces la serie que teníamos inicialmente, que es el 2 hasta el infinito, el logaritmo neperiano de n sobre n al cubo, también converge.